junto a Cristina Alexander. ¿Eres tú, Barak Feber? Pero si te acabo de escuchar en el Real Sociedad Girona. ¿Estás bien? ¿Necesitas agua, secarte el sudor? Pero ni siquiera está... Nada, es que él corre mucho. ¿O le hiciste? Corre lo suficiente. Y llegaste. Tiene muy buena condición física. Lo saluda Pilar Pérez. Bueno, venimos después de ese partido. Te escuchamos ahí, Barak. Le termina dando la vuelta el Girona. Y bueno... Paupérrima de Real Sociedad. Sí. Terrible, terrible. Se fueron al descanso con el 1-0 y bueno, terminaron cayendo 2-1. Vamos a seguir platicando más de la jornada 16 de la Liga, pero más adelante también platicaremos de la Liga MX. Partido de ida de la final. Tigres pega primero y tenemos una entrevista con María José Favela, una historia muy inspiradora que ya pudieron ver a través de ESPN Deportes la noche de este jueves. Y bueno, vamos a platicar con ella más a profundidad de lo que significa su documental María Llena Eres de Fuerza. Pero bueno, sin más preámbulo, ya que está Barak aquí, ya que Cris y yo estábamos muy tranquilitas, vamos a hablar del Real Madrid, porque después de lo que sucedió contra el Manchester City, hay todavía algunos cuestionamientos de si puede sacar adelante o no el partido de este domingo frente al Alavés. Lo van a visitar. Y las dudas pasan por si jugará Camavinga, Huijsen, Kylian Mbappé, Federico Valverde, Antonio Rüdiger, mientras que sabemos que Dani Carvajal y David Alaba siguen siendo baja definitiva, al igual que Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy y Eder Militao, que va a estar varios meses fuera otra vez. Y los suspendidos después de lo que sucedió en el último partido de Liga, que son Carreras, Fran García y Endrick. Así que nos vamos a mito o realidad, Barak Feber. ¿El Real Madrid puede ganarle al Alavés a pesar de las bajas? Porque ya hemos visto que ha caído con algunos rivales de media tabla para abajo. Que bajo ha caído el Real Madrid para que la pregunta sea esa, ¿no? En el Bernabéu contra el Alavés, ¿puede ganarle? Sí, claro que puede ganarle. Por más bajas que tenga, ya quisiera el Alavés tener... Visita al Alavés. Bueno, es que nos pusieron ahí el escudo del Real Madrid antes que el Alavés, eso me confundió. Eso en Mendizorroza eleva ligeramente el grado de dificultad. Es decir, ay, ¿cómo cambia la situación entonces? A ver, el Madrid en casa contra un equipo tan inferior como el Celta jamás pareció que era el equipo local, ¿no? Porque a final de cuentas la localía es un asunto que hay que tomar en cuenta, pero que al final de cuentas está en el chip de cada equipo, que pese o que no pese. El Celta jugó con una personalidad desde el primer minuto en el Bernabéu que anuló el factor local del Bernabéu. Entonces, ahora que no está ese factor que no pesó en contra del Celta, contra el Alavés, es un equipo que ya quisiera contar con el 11 que va a tener el Real Madrid, por más que esté plagado de futbolistas que no sean titulares. Claramente hay una diferencia entre el equipo que es local y un equipo que sí tiene problemas, pero que sigue teniéndose mucho mejor que el Alavés. Pero no tiene defensa, Barak. Son mejores que los del Alavés. Aún así, sí, sin tener línea defensiva. Pero no es la primera vez que vemos esto del Real Madrid, con tantas bajas también. Lo que sí es la gran pregunta es quién va a estar de lateral derecho, porque ni siquiera tienes a Valverde ahora también, que sabemos que para empezar no le gustaba jugar en esa posición, pero era el rompa en caso de emergencia, ¿no? Si no está Carvajal, obviamente prácticamente no ha podido contar con Trent Alexander-Arnold a lo largo de la temporada. Y es que se le han ido esos relevos también, hablando de esos jugadores de rompa en caso de emergencia. Nacho ya no está, también lo que fue Vázquez en su momento, pero igual, lo de Xabi Alonso, no nos estamos viendo tan lejos a una situación muy similar a la que vivió en su momento Carlo Ancelotti, y en varias ocasiones, durante varias semanas. La gran diferencia es obviamente la experiencia muy distinta a la de Alonso, que apenas se está conociendo. Pero, y creo que los dos estarán de acuerdo conmigo, que el Real Madrid sí, en papel vimos que cayó 2-1 frente al Manchester City, pero al menos se vio un poco mejor de lo que le hemos visto en las últimas semanas. Quizás puede tirar un poco de eso, darle totalmente la vuelta después de lo que fue esa derrota frente al Celta. Pero la tónica con este Real Madrid ha sido así. Tiene un partido como el que tuvo frente al Athletic de Bilbao y después tiene un partido como el que fue frente al Celta. Y hay equipos como el Elche, como el Girona, que está prácticamente en el fondo de la tabla, que el mismo Celta, que no son equipos que están en la parte alta, que no les está yendo bien la temporada y aún así no les han podido ganar, ya sea de visitante o hasta de local. Bueno, es problema mental, entonces, ¿qué tiene el Real Madrid? Que es extraño decirlo, ¿no? Por el equipo del Madrid. No solo es mental, es futbolístico. Barak. El Real Madrid están muy conectados. Sí, pero el Real Madrid siempre, con Ancelotti, con Zidane, con Xabi Alonso, que se supone que llegó a cambiar esa tendencia, es de a ver cómo amanece el equipo y en función de la categoría del rival
y del momento del partido y del calendario y lo trascendente que sea el mismo, pues verá un Real Madrid con una energía que es propia de un equipo de ese nivel y de ese compromiso contra el Barcelona, por ejemplo, por hablar de esta temporada, contra el Manchester City en el primer tiempo, contra el Athletic Club con asteriscos, porque el Athletic Club hizo un partido muy, muy flojo y yo veía mucha euforia basada en esos 90 minutos. Y el tema con el Real Madrid es que siempre está ante exámenes finales. Cada partido que juega el Real Madrid es un examen final y que borra todo lo visto hasta antes de ese encuentro. El Real Madrid tiene obviamente problemas futbolísticos, problemas anímicos, problemas físicos y el principal problema es que su entrenador no le ha dado una capacidad de poder sobrevivir ante las circunstancias que siempre se atraviesan en un equipo de esta envergadura. Las lesiones estuvieron presentes con Ancelotti en las últimas 2 temporadas. La penúltima, el gran mérito de Ancelotti fue que con todas las lesiones el equipo siempre encontró una salida. Por parte de Florentino Pérez. Y una mala planeación y un sistema... Y ahora ya no está ese pretexto de tener una mala planeación. Pero necesariamente. Menos peor que la temporada pasada. Se cubrieron huecos necesarios. Sí. Pero trajiste a Hausen en la defensa central. Bien. ¿Y a quién más? Es decir... A Trent, necesitabas a alguien para ese... Correcto. carril. Pero sabías que tenías a un Rüdiger lesionado y que ya no iba a ofrecer lo mejor que podía ofrecer. Un Asensio que dejaba muchas dudas en lo personal. Parecen resueltos sus problemas personales por el Real Madrid, pero sus problemas futbolísticos permanecen y no es un defensa a la altura del Real Madrid. Sabías que tenías entonces a un Rüdiger condicionado, a un Asensio condicionado, a un Álava que es más exfutbolista que futbolista y a un Militao que venía saliendo de 2 lesiones gravísimas. Es así, tristemente es así, ¿no? Bueno, se siente un poco así como Militao, con tantas lesiones. La cantidad de minutos que han jugado Álava y Militao era como para tener una mejor prevención de lo que iba a ser esta temporada. Aquí el Real Madrid se reforzó con Hausen, se reforzó con Carreras, se reforzó con Trent. Parecía hacer su tarea, pero no fue suficiente tampoco. Y sabías que se te iba a ir en el medio campo alguien como Luka Modric, como el mismo Toni Kroos, que ya venía sufriendo y que no ibas a tener a nadie de esa jerarquía dentro de ese medio campo que hoy parece muy joven, ¿no? Para este Real Madrid. El propio Nacho, ¿no? Es decir, seguimos hablando de Toni Kroos y podemos seguir hablando de Nacho, porque Nacho, ante este panorama en el que se encontró el Real Madrid de Zidane y de Ancelotti y ahora de Xabi Alonso, ¿cuántas veces era Nacho? Pues de lateral izquierdo, lateral derecho, de central, y no tienes esa figura. Ya no tienes esa figura. Hay otra figura a la que muchos madridistas todavía extrañan, como la de Karim Benzema. Y en cuanto a lo que está sucediendo en Madrid, dijo, el entrenador no puede hacer nada, tiene nombres, es el que mejor juega. Después es cuestión de jugadores. Si tu compañero es mejor que tú, tienes que aceptarlo. El problema es no aceptar que el que tienes delante marque más goles. Y bienvenidos a nuestra sección de lo que quiso decir fue... O sea, creo porque que quedó muy claro, ¿no? Se puede interpretar. Necesitas intérprete. Cris, ¿qué fue lo que quiso decir Karim Benzema? Dejen su ego a un lado. Es lo que es, hay que aceptarlo a lo tuyo, Vinicius Junior. Deja de compararte, que las comparaciones son famosamente odiosas. Ni modo, Kylian Mbappé está jugando mejor que tú. Si es que es mejor jugador, pues al menos en esta temporada lo está demostrando que sí, está totalmente y 100% adaptado en este momento. Si le preguntas al aficionado madridista quién prefieres tener lesionado en este momento, a Vinicius Junior o a Kylian Mbappé, rápidamente yo creo que te dicen Vinicius Junior por lo importante que es Kylian Mbappé. Claro. Karim Benzema sabe mejor que muchos, mejor que Vinicius Junior, lo que es también tener que, ni siquiera quiero decirlo pelear, ¿no? Pero tener un rol secundario. Competir con el que tienes a un lado. Pero lo que hace Karim Benzema perfectamente, y bien lo sabemos todos, es que dice, bueno, a lo mejor no voy a ser el goleador estrella del Real Madrid, déjame ser la mano derecha de ese goleador increíble del Real Madrid, ya que se fue Cristiano Ronaldo. Sabemos que Karim Benzema toma prácticamente ese lugar. Y tendrá que hacer lo mismo Vinicius Junior. Yo creo que cuando se fue Karim, dice Vinicius, ya es mi momento y pum, te traen a Kylian Mbappé. Y fue durante una temporada y Vinicius lo hizo muy bien antes de que llegara Kylian Mbappé, pero evidentemente Karim Benzema, como bien dice Cris, es uno de esos jugadores que supo brillar dentro de un rol distinto, porque tenía a Cristiano Ronaldo y a Gareth Bale del otro lado, que por momentos también se volvió la figura en esa final de Champions, etc. Y él sabía convivir con eso. Sí. ¿Realmente apunta directamente a Vinicius o va también para un Rodrigo o va también para un Kylian? Puede ser.
No, yo creo que aquí es como lo que le dijo Coque en el clásico al Real Madrid, ¿no? Te está comiendo la tostada, date cuenta. Todo el mundo. Amigo, date cuenta. Entonces, pero Benzema, como dicen, predicó con el ejemplo antes de predicar ahora con las palabras. Cuando se fue Cristiano Ronaldo y volteó y dijo, pues ahora sí no hay nadie mejor que yo, ahora sí me voy a hinchar a meter goles, y lo hizo. Mientras tanto, asumió muy bien su rol y el Real Madrid tuvo, pues, momentos de gloria, sobre todo en Champions League, por más que tampoco hay que idealizar ese Real Madrid que perdió muchas ligas, que también desconectaba en ciertos partidos, y por eso también Karim Benzema, dentro de esa cultura de equipo que es el Real Madrid, dice, no, es que el entrenador es lo de menos. No, el entrenador debería tener mucha más jerarquía, pero un equipo como el Real Madrid, el entrenador que no se adapta a las circunstancias del Madrid, que son propias y únicas, es uno que está condenado al fracaso. Zidane se adaptó, Ancelotti se adaptó, Vicente del Bosque, por ir un poquito más atrás del tiempo, se adaptó, y todos aquellos que han tratado de romper con eso, ser más disruptivos y mandar y que el equipo juegue mejor, porque puede jugar mejor, no solamente ganar, sino jugar mejor, pues cada vez que llega alguien con esas credenciales, dura muy poquito. Dura muy poquito, pero para muchos, Xavi, que sigue en esa silla, ha sido sorpresa, porque varios decían, si vuelve a perder y lo hace frente al Manchester City, probablemente salga, ¿no? Todo esto era un trascendido, sin información detrás, pero sigue ahí. Y después de, como dice Cris, lo que se vio en la cancha, parece que vuelve a tomar una bocanada de aire porque las formas importan. No hasta importa el siguiente derrota, examen final. Hasta el siguiente Todos son exámenes que finales. El examen final pues, va a ser contra el Alavés. Pero entonces volvemos al tema de, es por el técnico, porque Karim señalaba directamente a los jugadores. Además, lo que le preguntaban a Xabi Alonso por lo que comentaba Pep Guardiola también, porque le preguntaban directamente de cómo está viendo a Xavi, obviamente con poca experiencia, etcétera, etcétera. Bueno, ahora dirigiendo al Real Madrid, en pocas palabras Pep dijo pues, que conoce muy bien a Xavi, básicamente se va a morir con la suya, y le preguntaban eso en conferencia y dijo, bueno, no quiero agregar más, Pep sabe lo que dice, llevo muchos años y muy buena relación también aquí con Pep. Pero al final no sabemos, ¿no? Si es que Xavi en este momento está diciendo, bueno, hay que cambiar las cosas, hay que ver cómo puedo ir, que seguramente sí, ¿no? Pensando en que obviamente él quiere que mejore también este equipo. Obvio. Y lo que significa tener este rol con el línea. Real Madrid. Pero igual hay algo en el vestidor que por el momento no sabemos qué está pasando. Por las palabras de Thibaut Courtois me hace pensar que sí no le están obviamente echando la culpa a Xabi Alonso, de que no les encanta esas sesiones de videos tan largas de los que no están acostumbrados. Pero ese es el día a día en donde esas sesiones de video dices, bueno, nos está funcionando, vamos a adaptarnos, ¿no? Pero al final es difícil pedirle al entrenador que cambie totalmente, y es increíble que estemos hablando del Real Madrid en este punto de la temporada. Deja tú el examen final que viene este fin de semana. Lo que le queda todavía a la temporada, no estamos ni a mitad de la temporada. Y están en séptimo lugar en la Champions League, que no es ideal, pero no necesitas más para avanzar. Es mejor que el año pasado. Es mejor que el año pasado, que tuviste que jugar los 16avos contra el Manchester City. Ahora estás en el top 8, estás en una liga en la que para nada estás descolgado, porque el Barça tiene 2 malos partidos, que los ha tenido, y tú tienes 2 buenos y vuelves a ser líder como eras hace un par de días. Y el asunto, cuando le dicen a Xabi Alonso que muera con la suya, utilizando otras palabras, es ¿cuál es la suya? Sabemos cuál es la suya porque lo vimos en el Bayer Leverkusen, y entonces intuimos que esa es la suya. No lo hemos visto. Lo intentamos ver. Queremos verlo, hemos tenido muchas ganas de verlo, y cada vez se ve menos. En lugar que esa primera prueba, mucho más condicionada por lo que queríamos ver que por lo que era. Claro, en lugar de que eso evolucionara a 5 o 6 meses después, ha involucionado. Totalmente, ha involucionado, y se siente más el Real Madrid de Carlo Ancelotti que de Xabi Alonso. Bueno, hablando de las estrellas que han pasado, bueno, estrellas entre comillas que han pasado por el Real Madrid, algunos jugadores que se han tenido que ir por no tener espacio de jugar ahí, es Mariano Díaz, que después de haber estado en el Madrid B, haber subido un par de temporadas y jugar esporádicamente con el primer equipo, dio un brinco a León, después al Sevilla y ahora juega con el Alavés. Estuvo en Diarios de Bicicleta con Martín. Muy buenas. ¿Cómo estás? Todo bien.
Hace 8 años Mariano fue presentado en el Estadio Santiago Bernabéu como el sustituto de Cristiano Ronaldo. Impresionante, Mariano. Ha cogido el 7 para liderar el Madrid, la estrella del Madrid. El nuevo Ronaldo. Para mí fue algo muy especial y uno de los mejores momentos de mi carrera. Pero desde ese día el camino se oscureció por completo. Mariano tuvo un papel residual en el club. En 5 temporadas solo marcó 13 goles. ¿Entiende la gente por lo que pasa un futbolista? Porque se han escuchado que Mariano no se quiere ir. He seleccionado algunas y te las voy a leer. Jugador del Madrid gana 6 millones, no juega y se niega a irse. La impenetrable trinchera de Mariano y lo caro que le cuesta el gol al Real Madrid. Las razones del eterno no de Mariano. Para mí sería muy fácil haberme rendido mucho antes. No haberme preparado, no estar bien físicamente. Sigo ahí, me he seguido preparando. Ha habido momentos difíciles donde te puedes pasar meses sin jugar y seguir estando en forma para cuando te llegue un partido. Recuerdo un clásico que fue el que hice gol. Sí. Estuve muchos partidos sin jugar antes de debutar en ese clásico. Y en un minuto que salí pude hacer gol porque estuve preparado. Si no llego a estar preparado, esa oportunidad me hubiera pasado por delante y no la hubiera podido aprovechar. ¿Te parece que hay mucha gente que no entiende de qué va el trabajo del futbolista? Claro. No es un camino fácil el que he tenido, por ejemplo, yo. Entonces, el que tú juegues siempre y siempre seas titular, lo considero un poquito más fácil. Sin embargo, cuando tienes temporadas en las que esta temporada no juegas, esta otra temporada tampoco cuentan tanto contigo, pero seguir ante eso, estás demostrando de que las ganas que tienes tú están por encima de todo. ¿Cómo es jugar contra el Madrid? Aún no lo sé. ¿Cómo te lo imaginas? Para mí es muy emotivo, ¿no? Es muy... Te veo en los ojos bonito. eso. Te dije Madrid y se te pusieron más brillosos los ojos. Es donde he aprendido todo, ¿no? Como futbolista también. Jugué 11 años, es la casa que me vio crecer. No siempre las cosas salen como las imaginas, pero eso no significa que dejes de soñar y trabajar por ellas. Tal vez esa última estación del viaje aún esté por escribirse en la vida de Mariano Díaz. Esto es Diario de Bicicleta. Nos vemos en la próxima. La invitación para que no se pierdan este domingo a las 3 p.m. del Este, el Deportivo Alavés recibiendo al Real Madrid. La cobertura comienza desde las 2:30 a través de ESPN Deportes, ESPN Plus y nuestra app. Y mientras que vemos al Madrid que ha involucionado, ha ido de más a menos, del otro lado el Barcelona ha ido de menos a más. Recuperó la cima de la tabla, ha recuperado algunos elementos y cada vez se siente más cercano al Barcelona campeón de la temporada pasada. Estos son los resultados que ha tenido de local y de visitante, las victorias que ha conseguido, los últimos 6 partidos para el Barcelona que le han ayudado a volver a ponerse en la cima y a esa distancia de unidades del Real Madrid. Así que vamos de nueva cuenta a mito o realidad. Barak, ¿porque la crisis del Barcelona terminó o todavía le ves un rezago? No, es mito. Vivimos lo mismo que con el Real Madrid. Son dos equipos que tienen temporadas muy similares y en función de sus últimos marcadores podemos decir el Real Madrid está bien y el Barça no y viceversa. Ahora el Barça está en la cresta de la ola, el Madrid está sumergido y esto cambia en un par de partidos. La sensación de que el Real Madrid está mal, más allá de los partidos, se puede percibir en la cancha. El Barcelona, puedes ver los resultados y decir, mira, está totalmente repuesto, pero lo ves jugar y tiene momentos. Tiene momentos contra el Atlético de Madrid, tiene momentos contra el Betis que le permiten sacar los 3 puntos. Ha recuperado cierto vigor, sobre todo con el regreso de Pedri. Rafinha, que todavía no se reincorpora del todo, pero cuando está se nota que es un jugador que le da plusvalía al equipo y que los otros, los que no funcionan tan bien sin ellos, Lamine Yamal, por ejemplo, funcionan mucho mejor cuando están Pedri y Rafinha. Pero este equipo viene de ganarle al Eintracht Frankfurt de manera muy circunstancial. Muy circunstancial, 2 centros, 2 remates de Koundé y un partido muy flojito que necesitaba ganar sí o sí el Barça porque si no se descolgaba de la lucha de los 8 primeros. No, y más de cómo venía de ese partido contra Chelsea. Para mí, en cuanto a la Liga, pues quizás podríamos decir
como dice, recuperó la cima de la tabla, vemos los últimos resultados. Ya cuando estás 6 partidos y 6 victorias, dices, pues bueno, al menos la crisis en la Liga no está. La crisis en la UEFA Champions League, porque se nos olvida que el Barcelona ya cumplió 10 años desde la última vez que lo vimos también campeón de la UEFA Champions League, y está todavía demostrando de que no puede contra esos equipos poderosos como lo es en este momento también el Chelsea. Y deja tú que te gane 1-0, 2-0, ya que es considerado una goleada 3-0, pues es bastante grave, ¿no? Y todavía tengo muy fresco en la mente, y seguramente muchos también lo tendrán, las imágenes de la cara de tristeza de Hansi Flick, de un Rafinha que va también para hablar con él, como que en cuanto a la confianza, sí todavía siente el piso que se mueve demasiado y no sabe si va a caer de boca, por no decir otra cosa, o si va a aguantar también la ola que le toque también en cuanto a eso. Lo de Hansi Flick también, obviamente, y no quiero que se me malentienda, que lo de la temporada pasada fue suerte, porque fue el trabajo de Hansi Flick el que hizo cambios en los momentos precisos. El que recuperó a jugadores, además. El mismo Rafinha. Está ahora en un ajuste donde dice, pues sí, ahora nos enfrentamos a una realidad distinta en donde no todo es color de rosa. Ahora está un Lamine Yamal que te podía jugar los 90 minutos en cada partido, lidiando, ya sabemos, con esta pubalgia que quizás lo tiene limitado todavía. Pedri se te vuelve a lesionar, como que es un poco más de lo mismo, pero ahora Hansi Flick está conociendo más a profundidad este plantel, qué tanta confianza hay realmente, pero insisto, para mí, igual lo que dijo Barak, es mito, porque hemos visto un Barcelona campeón de la Liga también en el pasado reciente, donde logra maquillar los resultados. Marc-André ter Stegen, que fue el protagonista de poder llevarse ese título en la era Ernesto Valverde. Con Xavi, perdón. Y en este, no, sí me refiero a lo de Valverde en ese momento. Antes. Pero ustedes saben a lo que me refiero. Lo de la Champions, sí, al final sigues en crisis y es que no puedes salir de esa racha sin títulos. ¿Cómo cerró el Barcelona a estas alturas el año pasado? A estas alturas del año pasado, el Barcelona tenía una racha complicada. Tenía una racha de malos resultados, pero no tan mal juego. No tan mal juego. Es decir, veías al Barcelona sufrir, empatar. Hubo un partido que creo que todos tenemos muy claro, el último del año contra el Atlético de Madrid, que el Barça juega muy bien. Realmente ese partido el Barça lo juega extraordinariamente. Lo perdió. Y lo pierde. Y le alcanzó para dar el rebote y cerrar la temporada ganando la Liga, ganando la Copa. ¿Qué nos hace pensar que esa crisis no quedó atrás y que ahorita va otra vez porque yo siento, hacerlo yendo de menos a más? No quiero decirte que no va a ocurrir, porque puede ocurrir efectivamente, pero te digo yo que dentro de esa crisis de resultados del Barcelona a esas alturas del año pasado, yo veía un mejor juego. Y cuando hablo de mejor juego, me refiero a mayores signos vitales consistentes con lo que quiere ver Hansi Flick en su equipo. Presión alta, energía, recuperación de pelota cerca del campo contrario, jugar con el riesgo y a veces tener lo que pagar, ¿no? de jugar con la línea adelantada y que eso, uno espera que en el segundo año, y volvemos a la evolución de los equipos, que en lugar de en su segundo año que se vea una mejoría, ves un retroceso. Entonces, pero también pasa porque ya no sorprende tanto a los rivales, porque ya saben a lo que juega este Barcelona. Sí. Igual, le alabamos muchas veces a Hansi Flick que el jugador que estuviera en la posición que estuviera sabía a qué jugaba. Bueno, ya nos dimos cuenta que cuando no está Rafinha, cuando no está Lamine Yamal al 100%, cuando no está Pedri, cuando no está Gavi, no juega el Barcelona lo que el Barcelona quiere jugar. Por eso decía que también, más allá de crisis emocionales en cuanto a salud mental, por lo que está pasando también un Ronald Araujo, que aplaudo mucho también lo honesto que ha sido y lo vulnerable que ha sido también a aceptar que necesitas ese tipo de ayuda, pero por eso decía que Hansi Flick está conociendo más a profundidad a estos jugadores en ese sentido, no solo emocionalmente, no solo lo que necesita el futbolista individual, ya sea futbolista o ser humano, pero esos cambios, Pili, también porque sabemos que en la era Carlo Ancelotti ya sabía exactamente, bueno, si es que no puedo contar con él, voy a contar con este jugador y con este jugador y con este jugador cuando tengo a mis lesionados. Hansi Flick está encontrando esa fórmula también y no estoy diciendo que es la primera vez que lo vemos. Y no es la primera vez que lo vemos en la era Hansi Flick. También sabemos que prácticamente pensó que iba a poder contar con un Marc Bernal y arrancando la temporada pasada en la semana 3, creo que fue en la jornada 3, se te lesiona y pum, está fuera toda la temporada. Ahora está
teniendo que ajustar, no solo lo que ya mencionaba de Lamine Yamal, sino no poder contar con esos pilares también dentro de tu equipo para poder sobrevivir este momento. Pero hasta que los recuperó se volvió a ver un poquito más cercano al Barcelona. Un poquito, pero Sin todo... ellos no. Pero en función de lo que dice Cris, es decir, ¿cuántas veces en el año, y esto también aplica para el Real Madrid, cuántas veces en el año te enfrentas a un Paris Saint-Germain, a un Chelsea, a un Real Madrid, y cada vez que ha tenido esos exámenes el Barcelona los ha reprobado, no solamente los ha perdido, no ha competido. Afortunadamente para el Barça es la primera vuelta, hay margen de error, y tendrá que hacerlo mucho mejor cuando se enfrente otra vez a esos rivales en segunda vuelta, cuando ya no hay margen de error, cuando ganar o perder significa quedarte fuera o no. Exacto. Y Hansi Flick tiene esa cuenta pendiente a lo largo de su carrera, tener proyectos ganadores durante un tiempo largo. Que se mantengan. Sí. Por lo pronto, este fin de semana se enfrentan a los Osasuna, que no parece ser un rival que le vaya a complicar mucho si es que siguen jugando en la dinámica que han jugado. Vamos a escuchar lo que dijo el entrenador del rival del Barcelona este fin de semana. A ver, es que el problema es que cuando te la juegas al que más meta contra el Barça es muy difícil que te salga rentable porque ellos marcan creo un gol cada 2 tiros, cada 2 disparos, una cosa parecida. Entonces no te la puedes jugar así, tienes que atacarles cuando tienes el balón, ir a hacerle daño, por supuesto, porque se le puede hacer daño, es un equipo que te deja opciones de meter gol, pero evidentemente luego tienes que hacer muchas ayudas defensivas si no se hace complicado el partido. He generado alguna situación para poder controlarlo porque es un jugador muy diferencial, pero es verdad que te diría que el Barça te puede meter en el campo 7 o 8 jugadores que te ganan un partido solos, ¿no? Entonces, hacer algo especial para los 7 o 8 es imposible, así que hay que intentar, por eso, defender de grupo y siempre con ayudas para que pues, no puedan tener tantas ventajas. Lo que quiso decir es, esperen el autobús. Nos vamos a meter atrás y no les vamos a dar oportunidad porque dijo, cuando tengas el balón tienes que salir a atacar. Bueno, pues meterá primera el autobús. Exacto. El Barcelona frente a los Osasuna este sábado a las 12:30 del Este. La cobertura arranca desde las 12:15, ya lo sabe, a través de ESPN Deportes y ESPN Plus.